Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenos amaneceres y atardeceres. Bienvenidos a Comunicaciones Cian, 24 horas y más. Bienvenidos a Art Trance, este encuentro con nuestro YouTube mensual, ¿no? Este encuentro en el que abordamos un tema de humanidad, ¿no? Y tratamos de mostrar nuestra subjetiva visión y criterio que pueda ser de utilidad para todos, para nuestro avance progresivo hacia la bondad y nuestro avance expansivo hacia la conciencia del conocer. Así que, bueno, ante todo, darles las gracias por la acogida que han tenido en nuestro último YouTube, ¿no? Y en los anteriores ¿no? Gracias porque nos da un impulso especial el saber que no ya que nos escuchan y nos ven, ¿no? Porque nosotros somos meros vehículos intermediarios, sino que despierta interés lo que podemos transmitir. Y esto nos estimula para formarnos, prepararnos y decidirnos a servir. Así que un saludo cordial. Como suele ocurrir en este tiempo, ¿no?, de diciembre a enero, decirles que, bueno, que este nuevo acontecer que va a comenzar ya, de este ritmo, sea un ritmo de elegancia. Propónganse la elegancia, la sinceridad, la bondad y la solidaria colaboración que todos necesitamos para este 2023. Y bueno, como en otros encuentros, nos encontramos con Mar de la Madrid. Hola. 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 Y bueno, dispuestos a ver qué nos plantea. A ver. Mar Pues de la sí, Madrid. Tengo un pequeño planteamiento. Un pequeño planteamiento. Vale, ya saben ustedes que los pequeños planteamientos de ella se hacen después. Sí, pues los haces tú más y luego más intensos. Yo los planteo pequeñitos, pero luego crecen, luego se desarrollan. Y creo que estamos en la época, justamente esta época es interesante para lo que voy a plantear, porque como que es la culminación de algo que se ha vivido, o por lo menos se tiene estipulado así, ¿no? Culmina un año y comienza otro, ¿no? A la semana que viene comienza el nuevo año, el 2023 que tú has nombrado. Y entonces, pues, claro, normalmente los seres humanos vivimos las experiencias de la vida, yo creo que bastante inconscientemente, ¿no? Vamos llevando las cosas del día a día, acontecimientos a lo mejor un poquito más fuertes que nos van pasando, y de todo ello muchas veces decimos, no, yo de aquello como lo pasé tan mal, pues he aprendido mucho. Y luego cuando realmente escuchas un poco más a esa persona que ha aprendido tanto de lo mucho que ha sufrido, te das cuenta que en realidad lo que ha aprendido es como a protegerse y a repetir las mismas historias. Es como que le queda ahí como un rencorcillo o algo, ¿no?, que no acaba de dar un salto diferente y se repiten las historias. Yo creo que la humanidad entera está llena de repetición de historias, ¿no? Y vamos repitiéndolas, ni se sabe la cantidad de años, ¿no? Entonces, claro, cuando culminamos un año decimos, nos proponemos hacer algo nuevo, algo diferente, y hay que revisar
lo que has vivido y plantearte cosas nuevas, ¿no? Y en ese sentido es que yo planteaba el tema de hoy, ¿no? De hacer, de convertirnos en seres reflexivos. Es decir, que la reflexión nos sirva, nos acompañe, no solamente en los acontecimientos que puedan ser dolorosos, de la pérdida de un ser querido o el sufrimiento de algo que sea una pérdida de trabajo o montones de cosas que pasan, ¿no? Entonces, que no solamente sea en esos momentos que muchas veces tampoco se hace bien la reflexión. Y cuando yo pensaba en este tema, pensaba, claro, es que de pequeños no nos enseñan a ser reflexivos, no nos enseñan a reflexionar en el sentido que digo de la reflexión, de extraer una enseñanza que me sirve para no repetir las mismas historias. Me sirve a mí y a lo mejor le puede servir a otros también, ¿no? Entonces, normalmente los padres te castigan y castigado y te pones a pensar en lo que has hecho. Pero te pones a pensar en lo que has hecho y lo único que haces es decir, odias a tu padre o a tu madre porque te han castigado y no te dejan salir. No hay una guía que nos ayude a reflexionar sobre las cosas, a aprender verdaderamente a hacer una reflexión que nos sirva de aprendizaje para no repetir las historias y que podamos avanzar en eso que tú planteabas al principio, ¿no? Como en esa amplificación de consciencia, que es de lo que se trata un poco, ¿no? Ser cada vez más conscientes de lo que hacemos, de lo que pensamos y de lo que decimos, ¿no? Sin necesidad de sufrir más de la aparición de una experiencia que pueda ser sufriente. La veo, la contemplo, la reflexiono sobre ella y aprendo, ¿no? Entonces, mi pregunta es un poco eso: ¿se puede aprender a reflexionar? ¿Podemos aprender, incluso los que ya somos más cascuditos, somos más mayores y estamos acostumbrados a no hacer esa reflexión, sino a repetir las historias? ¿Podemos aprender qué podríamos hacer, ¿no? ¿Qué elementos tenemos para que nos ayuden a que esa reflexión aparezca en nuestra vida y nos sirva para mejorar la nuestra y la de todos los demás? Esa es la cuestión. Como ven, es un tema... En fin. Bueno, yo creo que estamos en un momento, ciertamente, en el que por diferentes lugares, con diferentes ópticas o muy parecidas ópticas, ¿no? Se ve que hay un interés de poder repartido, que se va aliando unos con otros para, como se está diciendo, la nueva distribución geoestratégica de la comunidad humana. Hay que empezar a reflexionar cómo está nuestra especie, sin criterios partidistas. Y hoy con la moderna tecnología de la comunicación podemos darnos cuenta de que estamos sometidos a una versión de lo que ocurre o de lo que transcurre muy interesada. Versiones interesadas por parte del este, del oeste, del norte o del sur. Versiones interesadas y en consecuencia que emplean tecnologías y emplean metodologías y propagandas para, como se dice vulgarmente, arrimar el ascua a su sardina, a sus intereses, ¿no? Y tanto unos como otros van persiguiendo ese poder que lo da en la medida en que cada vez más y más personas se adhieren a uno de esos poderes. Y se adhieren porque ese poder les ofrece dinero, trabajo, influencia, importancia personal, alegrías, etc. Evidentemente, cada potencia, cada poder va a ofrecer determinadas cosas, ¿no? Entonces tenemos que reflexionar que estamos en ese movimiento. Y en ese movimiento
evidentemente, de poderes, ese poder no da nada gratis, sino que pide a cambio. ¿Qué pide a cambio cualquier poder? Obediencia. Cuanto más ciega sea, mejor. ¿Qué pide a cambio cualquier tipo de poder? Servidumbre. Cuanto más servidumbre sea, mejor. ¿Qué pide a cambio cualquier tipo de poder cuando te da, te ofrece algo? Pues, evidentemente, obediencia ciega y, sobre todo, además de la servidumbre, una admiración, una aceptación, y, por supuesto, pide una repetición. Como decía Mar, pide que repitas una serie de normas o parámetros que te están dando, entre comillas, para que a cambio tú recibas algo. Sin entrar, insisto, en si es bueno, malo o regular, ¿no? Pero creo que los poderes más o menos globales del planeta los conocemos. Y para unos son mejores estos que otros y que los otros. Pero es que el gran éxito del poder es que ha sabido estratificarse como esa pirámide, y el que más poder tiene delega en otro que tiene poder no sobre el más, sino sobre el menos, y así sucesivamente todos tienen su esfera de poder hasta llegar al mismísimo niño que emplea el poder de su llanto para demandar determinadas cosas, por ejemplo. Ese modelo se repite una y otra vez. Y entonces los intereses creados, ¿no?, se mueven en torno a nosotros y nos hacen repetir una y otra vez determinadas cosas, diciendo, sin decírnoslo, si quieres, tendrás que. Si quieres vivir de esta forma, tendrás que. Tendrás que, en definitiva, tener un estilo de vida en el que seas capaz de repetir lo necesario para producir lo suficiente para que recibas lo que te ofrecen. Siempre, por supuesto, será insuficiente. Cuando el poder se posesiona, digámoslo así, de los seres poderosos, estos ejercen una influencia sobre el entorno inmensa. No es difícil verlo, ¿no? Y si no tienes suficiente reflexión, pues obedeces a ese poder, y vas como un cordero. No tienes otro criterio u otra opinión. Y claro, lo que mejor puede manejar a una comunidad, a una población, a una humanidad, es una costumbre, una repetición, de tal forma de que se grabe en ti la idea de que tú repites eso y lo vas a hacer mejor. Tú sí vas a ser capaz de superar esto, repitiendo lo mismo. Y no. Y sabemos por la propia biología natural que cuando un proceso se repite más allá de lo debido, aparece la alteración, el desequilibrio y el deterioro. Y es así como vemos que se están deteriorando muchos aspectos vitales de este lugar del universo, desde el punto de vista de la vida. Y es producto de esas repeticiones continuadas, empeñados en un estilo de vida que te deslumbra por los logros y por las consecuciones, y que te hace, en definitiva, ser un adicto de esas propuestas, sin reflexionar. No tienes tiempo a reflexionar, porque todo se plantea además como la última oportunidad, el último día, las últimas horas de las rebajas. Es la única ocasión. Si la pierdes esta, todo se plantea con una rapidez, como si de repente se hubiera acelerado
el planeta, como si de repente... El tiempo da sensación. Y no, las cosas van, no por mucho amanecer... No por mucho madrugar. Madrugar amanece más Eso temprano. es verdad. ¿No? Entonces, realmente si nos fijamos, démonos cuenta de una palabra. Estamos cautivos del poder. El poder en su máxima expresión, poder político, económico, social, espiritual, artístico, ¿no? Se ha empoderado en sí mismo, se ha sentido divino, y entonces nos ha cautivado, nos cautiva, porque nos impresiona, y tanto nos impresiona que vamos hacia él, y queremos imitarle en nuestra medida. Y es ahí cuando caemos en la repetición, en la repetición, en la repetición, y quedamos cautivos de nuestras posibilidades. Y no desarrollamos suficiente reflexión para ver que nos han deslumbrado con ese poder. Y nos han dicho, no te preocupes, esto tiene solución, así, así, así. Y tú dices, sí, como esta cara que vemos de los migrantes que se juegan la vida en el timón de un barco para llegar a Occidente, pensando, vienen cautivados porque en Europa van a recibir, y lo que van a recibir es esclavitud o devolución, porque tienen otro color de piel, porque tienen otra cultura, y creemos que este momento, gracias también a ese deslumbre que hace el poder con la tecnología, nos permite hacer una reflexión. Y nuestro, por así decir, escape para reflexionar, es decir, bueno, ¿quién me está ofreciendo esto y quién me está ofreciendo lo otro? Pero realmente, ¿cuál es mi posición? Si soy un ser vivo que ha llegado a este planeta, de las formas que queramos verlo, es porque tengo unas potencialidades y porque soy necesario. Es más, soy imprescindible mientras esté aquí. Si soy necesario e imprescindible, debo de descubrir en qué área, en qué lugar, en qué actividad soy imprescindible y necesario. En esa medida, cuando nos deslumbre el poder, seremos capaces de darnos cuenta si realmente tenemos que entrar en la repetición incansable de los errores para seguir manteniendo, por ejemplo, el hambre, para seguir manteniendo, por ejemplo, el suicidio, para seguir manteniendo, por ejemplo, las guerras. Ejemplos sencillos, ¿verdad? Que nos parecen consustanciales y inevitables y naturales en la vida. Sí. No, señores, no es natural. Entendiéndose por natural lo propio. Lo propio de la vida es el entusiasmo, el descubrir, el aprender, el amplificar nuestro sentir, la elegancia, el detalle, la belleza. Eso es lo propio. Ese juego del vivir en el que todo está diseñado para que todos podamos compartir y diseñar. Gracias a la biodiversidad que tenemos, es posible que todos nos demos cuenta de lo que necesitamos del otro y lo que el otro necesita de nosotros. Parece fácil así planteado, pero no es fácil, ciertamente, porque son tantas las ofertas de poder que tenemos que además nos presionan para que decidamos. Tu voto es decisivo. No, mi voto no es decisivo. Es falso. Es falso. Porque en ese cautiverio ocurre algo terrible. Nos parece que es terrible. Sin hablar de moralidad, simplemente terrible por lo que supone de terror luego. Y es la mentira.
el ocultar, la apariencia. El poder en su deslumbramiento aparenta como un escenario de cine y parece que estamos en donde tal o cual. Resulta que no, estamos en un estudio donde se mueven unos cacharros y parece que estamos en alta mar. Y está bien para recrear y crear una historia de, por ejemplo, la famosa novela del viejo y el mar de Ernest Hemingway. Fantástico. Bien, es decir que no se trata de renunciar y de decir no a esto y no a lo otro. No, se trata de identificarme cuál es mi posición en base a mis talentos por los cuales estoy aquí y cuál es la vía en la que me debo de realizar. Escucharé inevitablemente las ofertas, pero tengo que darme cuenta de las demandas. ¿Quién demanda? Y si esa demanda es para mí, o para otro, y descubrirlas. Evidentemente, creemos que esta consciencia global de poder, de éxito, de triunfo, solo genera fracasos. Ahí está el gran elemento de reflexión. ¿Te das cuenta que quiénes triunfan? ¿Quién triunfa? Pues este. Y los demás, somos 8.000 millones ya sobrepasando de seres humanos. No hace falta recordar los problemas que tenemos y no deberíamos de tener, pero ese estilo de vivir empoderado, porque es la palabra que ahora se emplea, ¿no?, de poder y de competencia y de oferta y demanda, nos ha hecho perder nuestro sentido reflexivo de saber cuál es mi posición y que no me debo a ningún poder, me debo a una solidaridad del lugar en donde siento que me necesitan. Y esto es relativamente fácil de descubrir. Si en realidad mi habilidad es la guitarra y el sonido y disfruto con ella, no puedo caer en la tentación de que me ofrezcan ser camarero en un crucero y ganar mucho dinero. No, porque esto me va a llevar a otra cosa y a otra cosa, y me va a llevar a renunciar. Renunciar, en este caso, a la habilidad musical o al arte que quiero desarrollar, ¿no? Esto es importante, que nos demos cuenta. Estos ejemplos pueden ser miles. En consecuencia, sí es cierto que a la hora de reflexionar nos toca decir que no a algunas cosas o a muchas cosas y decir que sí a lo que realmente somos. Y nos toca mantener una posición ante tanta oferta y que no atendemos a ella. Y que los poderes en definitiva nos observan como si fuéramos bichos raros, porque vamos cambiando, vamos evolucionando, vamos aportando determinadas situaciones o subjetividades, ¿no? Si recordamos por un instante lo que he dicho hace un ratito, que cuando nos pasamos de repeticiones, la alteración y la perturbación se establece desde el punto de vista biológico y natural, entonces tendremos que darnos cuenta de que cuando vayamos a reflexionar, veamos si estamos entrando en una repetición o no. Y eso es relativamente fácil de saber. ¿Esto es una repetición? Sí. No. Tendré que planteármelo de otra forma. Y de hecho, a pesar de los poderes también plantean nuevas actividades dentro de sacarles un partido. Plantean nuevas opciones. Nuevas, pero con una renta. Nuevas, pero a costa
de la identidad del sujeto. Y en consecuencia, los cambios que se producen, aparentemente, son repeticiones de otras cosas, pero, como se dice, el mismo perro pero con distinto collar, que se han puesto al servicio de el poder A, B o C. Nadie puede negar del poder que tiene las drogas, por ejemplo. El negocio que más dinero mueve en el planeta, las drogas, la evasión. Claro, había que buscar por parte del poder una manera de evitar confrontación. Aparecen las drogas de diseño, las antiguas, las conocidas, no. Es el primer elemento. El segundo elemento que más dinero mueve en el planeta como negocio es la prostitución. Claro, es una atracción, el soplo espiritual sensible o la fuerza sexual de una capacidad infinita, por eso somos 8.000 millones, ¿verdad? Esos dos negocios mueven una infinidad de poderes que luego se difuminan. El ejército, las farmacéuticas, la prostitución ocupa el 5º lugar en el movimiento de economías del mundo. Fíjense, esto nos debe de hacer reflexionar. Son cifras además que el propio poder las exhibe, pero claro, hay que buscarlas y hay que tomar conciencia de ello, y hay que darse cuenta que prostituirse no solamente es un proceso sexual, sino que te puedes prostituir en tus pensamientos, en tus palabras, en tus obras, en tus omisiones y en tus ejercicios, ¿no?, de tu hacer, ¿no? En ese sentido, la pornografía es una prostitución a nivel tecnológico, pero ¿quién entra a ver una película de pornografía? Pues obviamente hay gente que se tiene que dedicar a eso, que tiene que vender su cuerpo, o sea, que estás participando en esa... Y eso es esas reflexiones son las que yo creo que no se hacen, ¿no? O sea, es como que, no, son ellos los que lo hacen y yo, bueno, a veces lo veo y a veces no, pero yo soy parte de ese sistema, ¿no? Y hoy por hoy, como seres vivos, tenemos capacidad para reflexionar. Creemos, sinceramente, y creo que ustedes también, que podemos cambiar algunos aspectos de nuestro estilo de vida. Podemos dejar de comer menos. Digo, podemos dejar de comer tanto comiendo menos. Podemos dejar de consumir menos. Podemos dejar de contaminar menos. Podemos ser mejores. Podemos hacer las cosas con más calidad. Podemos ser más amables. Podemos ser más colaboradores. Estamos diciendo un más. Ya, solo con esto que hemos dicho, ya cambiaría mucho nuestro estilo de vida. Y es una reflexión muy simple. Y esa reflexión nos corresponde a todos, las que hemos dicho. No podemos decir, yo no puedo hacer nada. Sí, yo puedo hacer mucho. La teoría de las alas de la mariposa. Si una mariposa mueve sus alas, ese movimiento se transmite a todo lo viviente, ¿no? Entonces, sin pretender salvar a la humanidad, sin pretender, como pasan con los grandes organismos, con sus poderes, vamos a salvar a la especie, vamos a dejar de contaminar, venga todos. Eso es parte del ejercicio del poder. ¿Recuerdan aquel eslogan de la OMS, salud para todo, en el año 2000? Estamos en el 2023. ¿Hay acaso salud para todos? Cada vez menos. O sea, recorramos un poco la historia de cosas muy simples como esta que les acabamos de decir, para ver que efectivamente estamos sometidos a un cautiverio que nos cautiva, y una vez cautivados ya no nos podemos salir de él. Al menos así se plantea, y tenemos que repetir lo que el cautivador nos impone para poder seguir viviendo
cautivadoramente hacia otros. Cada uno es una reacción en cadena. Estamos atomizados. Nuestra especie está bajo ese paraguas. Estamos como en la cueva de Platón, ¿no? Hay viendo las sombras todavía, o sea, no hemos despertado. Exacto. Y tenemos el despertar en nuestra conciencia cotidiana. Y tenemos el hacer en nuestro instante concreto. Que nadie se haga a menos. Que cuando te dejes cautivar sea porque te aman y tú amas. Pero eso no es cautiverio. Eso es descubrimiento. Eso es asombro. Eso es magnificencia. Indudablemente en esa cautivación de diferentes poderes, evidentemente aparece por necesidad, como hemos dicho, la mentira, y aparece evidentemente la traición. Esa traición que aparenta ser una cosa y luego hace otra, y que viene dada como necesidad obligada, para cada uno garantizar su seguridad y su futuro. ¿Qué futuro? ¿Podemos predecir nuestro futuro? ¿Qué seguridad? ¿De qué seguridad estamos hablando? La mayor seguridad de un ser es dar testimonio de lo que es, de lo que siente, de lo que vive, de lo que ama. Eso nos da la certeza de lo que somos y de la parte que nos corresponde dentro de toda esa inmensidad. Pero evidentemente el ser humano se ha desarrollado a partir del Sapiens hace apenas 300.000 años, que parece que siempre ha sido así, y no, a partir del Sapiens, 300.000 años más o menos que llevamos en este planeta, se ha desarrollado ese instinto, entre comillas, de poder, y del más fuerte, el más capaz, el más hábil, no ha servido para servir a los otros, sino para domesticar a los otros, para dominar a los otros, para controlar a los otros, para manipular a los otros, para hacerles dependientes de uno. Eso es lo que tenemos que darnos cuenta en esa reflexión, que no es difícil darse cuenta, no es difícil, y que lo vemos día a día si queremos un poco darnos cuenta, y esto nos debe de llevar a esa reflexión que nos implica que tenemos que cambiar algunos patrones. Y sobre todo esos patrones que en general todos los poderes nos provocan. La importancia personal, la competencia, el dinero, la fama, el éxito. Cuidado con eso, porque ahí yo debo de reflexionar. ¿A dónde me lleva eso? Me lleva a ser servidumbre, que es diferente al servicio. En el servicio veo que soy necesitado y necesito también dar, porque para eso me he preparado. En la servidumbre me obligan a ejercitar lo que necesita el que me domestica y me controla. Creo que se puede. Y no ese, sí se puede, sí se puede. Está bien, como eslogan, ¿no? Sí. Pero cuidado, porque detrás de ese sí se puede, lo que hay es poder. Claro. Como hemos visto en España, el famoso partido de Podemos, Unidos Podemos, ¿no? Que ha sido un fiasco. Un fiasco desde el punto de vista político y social, ¿no? No entramos a valorarlo, pero fiasco porque no corresponde a lo que se esperaba. Que emanaba otra cosa. Emanaba otra cosa. Sí. Era una posibilidad de cambio, ¿no? Sí, porque había una exigencia de decir, no podemos seguir así. Y una vez que se instaura, se posesionan el poder y ahí está. Igual, repitiendo. Por eso hay que tener mucho cuidado con el sí podemos, ¿no? You can do it. Tú puedes hacerlo, pero ¿qué puedo hacer? Puedo hacer sin poder lo que soy, lo que siento,
lo que tengo, mis posibilidades y las que puedo seguir ampliando, por supuesto. Y esas ponerlas al servicio de la comunidad, ¿no? Entonces, pequeños cambios hacen un gran acontecimiento. Y no olvidemos que estamos en esa efervescencia del cautiverio. No tomemos partido por ningún poder como mecanismo de reflexión. No pensemos que, como se piensa muchas veces, voy a cambiar las cosas desde dentro. Sí. Desde dentro del poder Te solo engulle. se ejerce poder, no te pueden permitir Engulle cambiarlo. total, sí. Y no se trata de luchar contra el poder, no, ese enfrentamiento no tiene sentido. Se trata de dar testimonio vivo, cotidiano, diario e insignificante, aparentemente, de los dones que tenemos, y ofrecerlos a los necesitados que reclaman, cada uno en diferentes medidas y en diferentes momentos. Sí hay mucho que hacer, por no decir que está todo por hacer. Y esto pudiera parecer que, qué horror, está todo por hacer. Es una grandísima noticia, porque existe la posibilidad de que Hay esperanza. generemos un mundo nuevo. Sí, hay esperanza. Un mundo nuevo. Y esa palabra que acaba de decir ella, esperanza, debe ser la bandera que ilumine nuestro testimonio cotidiano, porque no va a ser fácil. Como se suele decir, ¿quién dijo que iba a ser fácil? No, pero tampoco va a ser tan difícil, tan imposible. No empecemos con el miedo por delante, empecemos por la alegría y el gozo, como inicio, con la sonrisa, el abrazo y la generosidad. Y creo que tenemos que... Sí, pero ya. Porque si no, nos animamos demasiado. Esperemos haber transmitido esa señal de reflexión en este momento de vida en el que nos encontramos, en el que es preciso establecerse en otras dimensiones, no en las que repetidamente nos invocan los poderes. Gracias.